yo lo que hice fue, me leí la ética y y miré así como, grosso modo, hice le pedí al chat GPT que me hiciera una síntesis de las competencias. Muy bien. Y bien buena, fíjate, me mandó una síntesis súper buena. Qué Así, bueno recurrir, apoyarse en ChatGPT. así que, y ahí, bueno, hartas preguntas. Tengo la sensación de que es mejor tenerlo en inglés. Yo lo imprimí en castellano, pero me doy cuenta que hay frases que no entiendo nada que lo que pretenden decir. Entonces, a lo mejor el inglés es eh, más entendible para mí. Sí, bueno, es la versión original. Si manejas el idioma, sin duda que es bueno tener estas dos alternativas. Hoy día vamos a ver un poco frases o palabras claves. Yo las dejé a propósito en inglés y en castellano, obviamente para Fantástico. que se entienda, pero es importante no alejarnos del idioma original porque como les contaba en la clase anterior, Sí, la traducción no es muy buena. Entonces, siempre es bueno ir comparando las dos versiones. estupendo. Bueno, hay muchos recursos ahí en el campus. Yo creo que de a poco hay que irse metiendo en eso. Hoy día va a ser la clase anterior fue una clase más introductoria, pero hoy día ya vamos a meternos de frentón en en lo que es el examen mismo, en los posibles tips, en cómo entender la prueba, en los acrónimos que se pueden realizar, como para que tengan más información de cómo estudiar y ya nos podamos meter entonces en la siguiente clase, que vamos a descansar una semana, para que también puedan ir asimilando, puedan empezar a mirar un poco más estos documentos que aparecen en el campus. Y cuando ya nos juntemos la tercera semana, vamos a poder practicar un poco más. Así que si no hay ningún otro comentario, ¿alguien quiere comentar algo más? ¿O preguntas? ¿No? Bien, voy a compartir pantalla entonces y nos vamos con el contenido de hoy. Eh, Hoy día entonces estamos en la segunda clase de este camino hacia la acreditación, principalmente nivel PCC. Y lo que vamos a ver hoy día es cómo pensar el examen PCC desde el punto de vista de la lógica, de los criterios y de los patrones de respuesta. El objetivo de la clase de hoy día tiene que ver con esto, con aprender a leer las preguntas desde el lente de la ICF y que desarrollen criterios claros para poder distinguir la mejor y la peor respuesta. Entonces, vamos avanzando. Cualquier duda que tengan, me interrumpen, me la hacen abiertamente, no hay ningún problema. La estructura del examen y sus matices. La estructura básica del examen, como ya saben o algo anticipamos en la clase anterior, es un escenario de coaching, cuatro opciones de respuesta y la tarea del examen es identificar cuál es la mejor y cuál es la peor. Lo más difícil no es encontrar la mejor, sino la peor respuesta, porque muchas veces las cuatro se ven bastante similares y lo que hay que aprender a discriminar o a mirar son esos matices. De hecho, yo con el tiempo y ya con el entrenamiento me empecé a dar cuenta que es súper fácil o salta con mucha facilidad la mejor respuesta, porque es como uno ya por algo ha estudiado y también tiene como más lógica, pero discriminar entre las otras tres alternativas, cuál es la peor, porque todas nos parecen malas, todas tienen elementos negativos. Y hoy día vamos a ver cómo diferenciar esos matices para poder discriminar mejor esa alternativa de la peor de todas. El examen no mide memoria teórica, como ya sabemos, sino razonamiento aplicado a los casos que se nos van presentando. No hay que responder desde lo que yo haría, o lo habíamos comentado la vez anterior y yo les quedé de mostrar un ejemplo, sino más bien desde qué consideraría la ICF como mejor o peor respuesta. El error más frecuente es elegir el peor escenario desde una preferencia personal y no desde una ética o de la ICF o desde las competencias. Entonces, ojo ahí. Por ejemplo, aquí tienen una pregunta. ¿Quién quiere leer?
Yo puedo leer. Dale. Dice, estás en negociaciones de contrato con una clienta corporativa. Ella te pregunta si estás trabajando con un competidor directo y menciona su nombre. No estás trabajando para ese competidor, pero sí para otro. ¿Cuál es la peor manera de reaccionar? Decir que eso es de su incumbencia, perdón, decir que eso No. no es de su incumbencia, negar que estás trabajando para cualquier competidor directo, mencionar que debido a la confidencialidad del cliente no puede responderle, pero indicar que sí trabajas para otros competidores. Y cuarto, responder con la verdad que no trabajas para el competidor por el que preguntó. Ok, se aceptan respuestas. ¿Cuál de estos escenarios es la peor manera de reaccionar al examen, al caso? Yo diría uno. ¿Por qué? Ah, no, espérate. No, aguántate. No, me desdigo. Ah, Yo digo momentito. la 2. Siento que la 1 se hace leso, pero la 2 negar ya es como... Sí, a ver. Hay una pequeña ¿Cuál es la diferencia. peor, la peor, la peor? ¿Ya? No, me quedo con la 3. ¿Cuál es el fundamento, Ana María? Mencionar dice que debido a la confidencialidad del cliente no puede responderle, pero indicar que sí trabaja para otros competidores. Eh, o sea, a ver, yo creo que aquí hay un error, porque si no es mi cliente, no le debo confidencialidad. O sea, no tengo un compromiso porque esto tengo entendido que no estoy trabajando para, no estás trabajando para ese competidor, ¿no es verdad? Ujú. O- Entonces, si no le debo nada al que no estoy trabajando. ya. Gracias, Ana María. ¿Qué opina el resto? ¿Hay Yo alguna creo opinión igual que distinta? Arturo con la 2. Ya. ¿Por qué, Fer? Sí, la dos. Porque Ah, en el perdón. fondo sale que sí estás trabajando para otro arriba, para otro competidor. Entonces, claro, como negarlo, finalmente faltar a la verdad, pues, ¿o no? Yo creo que la peor es la uno, ¿Por qué? porque como la peor manera de reaccionar, porque Estoy entre la unidad. como antiético, porque igual estoy trabajando para otro competidor. Pero ahí me pasa que la uno es pésima, pero no es poco ética. Ajá. Tenía un mal relacionamiento, no te van a contratar por pava, pero sí creo que es falta de ético la negación, porque creo que ahí sí está ahí como Ah, se viendo por poco. mira. Mm, Recuerden esto. No es lo que yo haría, no son mis escalas de valores, sino lo que considera la ICF de acuerdo a la ética y a las competencias. sí, por eso pensé que la uno. Entonces, Yo ¿quiénes estoy cambiando entre la 1 y la 2, fíjate, qué atroz. Qué veleta, qué veleta. ¿Alguien más opina algo distinto? ¿Alguien opina que es la 4 o la 3, por ejemplo? ¿Alguien dijo que la 3? Yo había dicho que la Ya. 3, porque como que, claro, eso es lo que yo respondería, pero desde la ética, no, me dejó marcando ocupado la Ale ahí, Claro, ¿ya? mira. A ver, Claro. ¿en el chat hay algún...? Perdón. Abrí el chat y me cambié de página. Ah, sí, no te preocupes, Natacha. Gracias por Pero ya, tengo una idea. A Tengo ver, una gran pregunta. La 4. responder la verdad, no ¿Cómo te trabajas. cambiaste tan rápido, Muy Cris? fácil, fue muy Cristina, fácil hoy día. Cristina, sostén. Hablemos de eso después. Es Sostén tu como decisión. es como al azar.
No, porque la 4 está siendo poco ético, porque está respondiendo con la verdad, pero sabe que está conscientemente ocultando información. Yo creo que no. A No, yo ver, creo que la dos. a ver, lo que está claro de todo lo que han comentado es que hay más de una respuesta mala, ¿no es cierto? Hay tres respuestas Mm, malas. sí. Y pensando en la lámina anterior, claro, uno se tienta, sobre todo en la primera respuesta, cuando dice decir que esto no es de su incumbencia, es una agresión, es una pelotudez y como por ahí dijeron ustedes, no me van a volver a contratar nunca más. Sin Mm, embargo, ahí no estás transgrediendo la ética de la ICF. En cambio, la segunda, negar que estás trabajando Mintiendo. para Estás cualquier competidor mintiendo. directo, estás mintiendo. En el fondo, es una mentira directa y por lo tanto también es una infracción del código de ética. Por eso esta sería la peor respuesta. mm, ¿Se entiende? Yo quería poner, ujú, claro, no me imaginé que iban a aparecer otras respuestas, pero dije, ujú. a mí lo primero que se me ocurrió también era competir con la primera, porque a mí me parecía una desfachatez tener una respuesta de ese tipo. Pero si nos atenemos más que a mis valores, más que a mi manera de actuar en la vida, a lo que la ICF espera dentro de su código de ética, la peor respuesta es la número 2. Hay otras que son malas, pero la dos es... Exacto, Y ahí creo exactamente. que el punto que hiciste, perdón que me meta, Dale, Marcia, dale. pero creo que el punto que hiciste tú, Cristi, es súper válido cuando pones el espacio ético en la discusión de la conversación, porque ahí Exactamente, nos obliga a mirar desde otro lugar. exactamente. Claro, Y, exactamente. y muchas de estas respuestas o estos casos tienen que ver con la ética, desde diferentes puntos de vista. Entonces, ojo con eso. Claro, la 4 que no me acuerdo quién decía sobre la 4 es responder con la verdad, pero no dices toda la verdad. Es como, tiene dos partes esa respuesta, versus la primera que es categórica. O sea, perdón, la número 2 que es categórica. ¿Ya? Perfecto. Se Bien, entiende. bien. Veamos otras miradas. Sigamos avanzando. Los contenidos en general de este examen, ay, aquí me equivoco. Los contenidos de este examen principalmente, o muchos de ellos, son contenidos del ámbito organizacional, ejecutivo o patrocinados por terceros. Por eso es muy importante entender bien cómo funcionan los acuerdos con sponsors o con terceros pagadores, no sé, recursos humanos, con la empresa en el fondo, cuando se trata de un coaching ejecutivo. Porque también hay casos en los cuales, no sé, te puedes encontrar con el gerente de recursos humanos por el pasillo de la empresa o con el gerente general, que tiene una autoridad muy importante y te pregunta, bueno, ¿cómo vas con esta persona? Entonces, Mm, claro, aun cuando él es el que te está pagando, aun cuando la empresa es la que te contrató, tu código de ética te impide mm. revelar información del coachee con el que estás trabajando. ¿Ok? Los escenarios expuestos son extensos. Bueno, sigamos acá. La ética también es un tema muy recurrente y ahí tenemos un abanico amplio. Conflictos de interés, confidencialidad, que es un poco lo que acabo de mencionar, los límites del rol cuando tiene que ver con otras disciplinas, cuando es necesario derivar, por ejemplo, a salud mental, psicólogo, psiquiatra, temas que tengan que ver con el contrato, la transparencia, diferencias entre coaching, consultoría, mentoring o psicoterapia. En general, esos escenarios se dan bastante también, como segundo tema. Y otras son preguntas ya de frentón sobre casos que involucran competencias, acuerdos y objetivos. La regla de oro acá es respetar la autonomía del cliente, colaborar con él, derivar cuando sea necesario y actuar con transparencia, no salir del rol del coach. Y lo que yo les iba a decir es que en general los casos, los escenarios expuestos son súper extensos, por lo tanto incluyen varias personas muchas veces en el relato, a veces usan formulaciones no tan claras, por eso la lectura se vuelve súper demandante y no tanto por la dificultad conceptual de la pregunta, sino porque por la necesidad de estar muy atento
prestar mucha atención a cada uno de los detalles para no olvidar quién dijo qué o qué relación tiene este con este. Entonces, ese es un elemento también importante del contenido del examen. Y además hay otras respuestas que son muy sutiles. A veces hay, como les decía, 4 respuestas que son aparentemente buenas, u otras veces son bastante malas las 3 alternativas o las 4, pero siempre hay que elegir un escenario como el mejor y otro como el peor. Por eso, en el fondo, el tip principal acá tiene que ver con buscar la respuesta coherente, pero siempre pensando en la que está más alineada con la lógica de ICF, la que vulnera más las competencias o el código de ética de la ICF. ¿Ok? Bien, admitir, hay 2 personas, parece. Ah, ahí. Bien, ¿cómo reconocer la mejor respuesta? Y aquí bueno, este es el enunciado, no lo quise poner de a uno para que ustedes lo vayan asimilando a su ritmo, pero la mejor respuesta suele ser, por supuesto, centrada en el cliente, ¿no es cierto? Explora en vez de dirige, también lo sabemos, eso es parte de las competencias. Es abierta, curiosa, amplia, quiere saber más. Es respetuosa del ritmo del cliente, o sea, si entra a la sesión y está inundado de una emoción, yo no puedo pasar tan rápido al objetivo de la sesión, digamos, porque veamos qué pasa, cómo llega la persona. Entonces tengo que respetar ese ritmo. Capaz de reconocer y de respetar las emociones del cliente. Cuida la confianza y la transparencia, es decir, es súper transparente como el caso que acabamos de decir, sí estoy trabajando o no te puedo atender porque estoy trabajando con alguien de la competencia o ya estoy en ese tema. Es importante ser transparente acá, sobre todo porque por la competencia que tiene que ver con el establecimiento de la confianza con el coaching. Colabora para crear acuerdos. También hay muchas preguntas que tienen que ver con eso y acá, si la persona puede que esté un poco perdida respecto a lo que quiere trabajar, es buscar la forma de que la persona tenga claro qué es lo que va a trabajar en esa sesión. Por supuesto, libre de juicios, sesgos o supuestos. Así como en la sesión anterior, o sea, como en el caso anterior vimos en la primera respuesta que era como media agresiva, ¿no es cierto? Acá también yo como coach tengo que estar completamente libre de cualquier juicio sobre lo que me está contando la persona. Y eso no se tiene que, no solamente mi cabeza tratar de controlar eso, sino que además no se puede verbalizar y también hay situaciones en las cuales aparecen esos sesgos o supuestos. Mantiene el rol de coach sin asumir otros roles. Por supuesto, la tentación de que si tú eres experta no sé, en temáticas de, no sé, la persona está tratando de avanzar en una licitación de un tema en particular y tú trabajaste muchos años antes de ser coach en el rubro de las farmacias y resulta que esto tiene que ver con medicamentos y la tentación es muy grande cuando a lo mejor él te está relatando algo que tiene que ver con un contenido técnico y no, yo no estoy ahí para ser la consultora o la mentora de esa persona, sino que efectivamente me contrataron para ser coach y es importante mantenerse en ese rol. También hay muchas preguntas que tienen que ver con ese tipo de casos. Y alineada con el permiso, la presencia, la alianza, por supuesto. ¿Alguna duda con respecto a esta lista de cómo reconocer la mejor respuesta? Si se dan cuenta, tiene mucho que ver con las competencias. Ana María. Estás 2 veces, Ana María. ¿En serio? Uy, ¿verdad? Soy yo. Yo la que tengo eco. Elimina, tú tienes. Déjame ver. Es que me caí. Lo hago. Bien, ¿no hay dudas? Mientras ahí Ana María se autoelimina. Ok, a esto me refería yo con las palabras en inglés.
¿Cómo reconocer la mejor respuesta? Verbos que apuntan al mejor escenario, y por eso dejé las palabras originales en inglés. Ask, preguntar; invite, invitar; explore, explorar; inquire, indagar. Si de repente se encuentran con alguna pregunta en donde no logren discriminar a través por supuesto, si están dando el examen en castellano y no logran discriminar entre las alternativas porque son muy similares, se pueden ir yo les decía que arribita, a mano izquierda, pueden pinchar y aparece la versión original y ahí van a encontrar estas palabras, estos conceptos en inglés que también si los manejan y los recuerdan o los estudian, les puede ayudar a diferenciar la mejor alternativa como respuesta. Señales útiles. Respuestas que pueden indicar que sean las mejores. Pause and acknowledge, pausar y reconocer. Partnership, que es la alianza. Share without attachment, que es compartir sin apego. Todas estas son frases o palabras que habitualmente habitan en la mejor respuesta. Entonces, aquí se las dejo para que, bueno, van a tener después esta PDF, o sea, claro, para que puedan repasar y estudiar sobre esto mismo, pero es importante que tengan las dos palabras en su cabeza. En el fondo, ¿y por qué puse un semáforo? Porque puede servir la analogía de un semáforo en el lenguaje. El verde abre, invita, pregunta. El amarillo es un poco ambiguo, no estoy tan segura, mejor veo la versión en inglés para lograr inclinar la balanza hacia uno de los dos lados. Y el rojo de frentón dirige o cierra posibilidades. ¿Ya? Entonces, también la metáfora del semáforo puede ayudarnos a diferenciar. Ahora, ¿cómo reconocer la peor respuesta? Como ya hemos dicho, hay 3 malas, que ya sabemos que son malas, pero lo difícil va a ser discriminar entre ellas. Entonces, la peor respuesta tiene que ver con este tipo de frases. Ignorar lo que el cliente está sintiendo y seguir avanzando, que es lo que les decía yo recién. Chuta, se me va a pasar la hora, todavía no se repone y todavía no siquiera logro definir cuál es el objetivo de la sesión. No puedo transgredir el ritmo del cliente. Es importante conectar con lo que está sintiendo. Luego, estar centrado en el coach, por supuesto, desde la agenda del coach. Cuando la persona te dice, mira, tengo 2 temas que quiero trabajar contigo en sesión, y tú consideras que uno de los 2 es mejor y le dices, bueno, partamos con este. Claramente ese no es el camino. Dirigir, aconsejar, asumir o imponer agenda, que es lo que sabemos que no son las competencias del coach. Dirigirse demasiado al problema y no a la persona, también cuando te quedas demasiado pegado en los detalles. Acuérdense que la información que el cliente ya sabe, yo no necesito saberla. O sea, me refiero, lo importante que estamos acá es para centrarnos en la persona, en lo que le pasa a la persona con este tema que viene a resolver. Y de repente pasa que no llegamos a atender el objetivo porque efectivamente nos damos cuenta de que hay otros temas que están pasando en la persona en relación a ese objetivo que son mucho más importantes. Entonces, es no dirigirse demasiado al problema, sino que conectar con los valores, con la conciencia y eso que todos ustedes ya saben. Incluir consejos, dirección, enseñanza o sugerencias. También es algo que por supuesto, estaría indicando la peor respuesta. Ignorar la emoción presente, lo que trae el cliente. Siempre cuando hay alguna emoción presente es importante atender qué es lo que pasa. No hay que tenerle miedo a eso y efectivamente ahí puede estar también ignorarla puede estar indicando que puede ser la peor respuesta. Mostrar poca transparencia ética, que como el ejemplo que vimos hace un rato, de no decir que a lo mejor estoy trabajando con alguien de la competencia o algo parecido, y moverse fuera del rol del coach. Es decir, dejar de ser coach y volverme consultor porque soy especialista en la materia que justo él está atravesando, o no sé, si es un coaching ejecutivo y tiene que ver con una propuesta que tiene que hacer y pierdo mi rol de coach, también es algo que
es un pequeño detalle. Hay algunas preguntas incluso que dicen, le digo que ahora no lo puedo atender, pero como yo soy especialista en este tema, agendemos otra reunión para poder conversar acerca de eso como su mentor. No. ¿Ok? No es por ahí. ¿Alguna duda respecto a cómo reconocer la peor respuesta? Bien, vamos al semáforo entonces. ¿Cómo reconocer la peor respuesta? Verbos habituales. En inglés, suggest, sugerir. Tell the client. Decir, decirle al cliente. Recommend, recomendar. Direct, dirigir la sesión, dirigir la respuesta. Praise, elogiar. Eso, claro, puede ser un distractor más que nada, porque no necesariamente tiene que ver con algo, o sea, hay que ver el resto de la frase en el caso de elogiar, ¿no? Porque sabemos que también como coaches celebramos un poco los éxitos de nuestro cliente, pero dependiendo puede que haya una mejor respuesta, digamos, ante eso. Y criterios útiles cuando hay más violaciones, más daño relacional, más juicio, menos transparencia, más directividad. Esos son los criterios principales de una peor respuesta. ¿Alguien quería decir Perdón, algo? Sí, sí, dos preguntas. dale. Uno, en el elogiar, por ejemplo, cuando uno de repente algo te dice y tú le dices bien, bien es elogiar. A eso me refería, que lo que pasa es que está bien celebrar los logros del cliente y eso es parte de una de las competencias, ¿no? Al final, cuando uno efectivamente refuerza el haber llegado hasta ahí. Pero acá son respuestas dentro de estas cuatro alternativas en donde se centra mucho en la celebración. Y descuida otros elementos en el fondo. Por eso es un distractor. Como quisiera mostrar algunos ejemplos como para puntualizarlo más, pero está dentro de las listas, esa palabra en particular hay que tener cuidado, digamos, porque podría aparecer junto con otros elementos que ya es como desubicado, es como, no sé, paremos la sesión y déjame ir a buscar algo, no sé, me refiero a algo más exagerado, ¿ya? De celebración o de elogio que va más allá de lo que habitualmente uno como coach puede hacer. Ahí Y la la idea es tener cuidado, Anita, con convertirnos en cheerleader del coaching. Exacto. Perfecto, perfecto. ¿Ya? Y lo de los criterios útiles no lo entendí. ¿Qué Mira, significa más violaciones, más daños, más juicios? en cada frase dijimos que hay tres malas, hay tres malas respuestas, y habitualmente, vamos a ver en otras láminas más adelante, habitualmente vienen dos frases, vienen dos, una buena y una mala, o dos malas, vienen dos elementos en la estructura de la frase, de la opción, de la respuesta. Entonces, en el fondo se refiere de las tres alternativas malas, la que genera, la que demuestra mayores violaciones a la ética, al código de ética, la que muestra más daño relacional, por ejemplo, cuando se trata de personas Ya, sí, ¿me entiendes? Más juicio, o sea, me refiero más juicio frente al cliente, menos transparencia, más directividad en relación a las otras dos, ¿sí? ok. Porque vamos a estar ahí en eso, o sea, vamos a estar leyendo una y otra vez las tres otras alternativas malas porque les aseguro que les va a ser mucho más fácil discriminarlas mejor. Entonces, van a estar en la tercera y leyendo estas tres alternativas y viendo con qué matiz me quedo, cuál es la palabra clave. Y de repente hay algunos elementos que te hacen, que te llaman la atención y que te pueden dar la clave. ¿Ok? ¿Te sirve, Ana María? Sí, muchas gracias. Ok, súper. ¿Dónde estoy? Bien, yo les había hablado de los acrónimos. A mí me sirvió, bueno, hay algo que no les había contado, pero si ustedes van a hacer el examen presencial, como yo lo hice, les van a entregar una hoja y un lápiz para escribir al momento de entrar a la prueba. Entonces yo iba con mis palabras claves en la cabeza memorizadas y yo sabía que esto
se iba a dar de esta manera. Entonces, apenas me senté en mi escritorio, yo escribí mis acrónimos en el papelito. Para no estar todo el tiempo, porque no vamos a tener tiempo para eso, revisando en la cabeza cuál era el acrónimo, cuál era. No, anoten todo lo que traen en ese momento en su cabeza, déjenlo anotado en el papelito y ahí enfréntense a la prueba. Y uno de estos acrónimos es este. Yo me aprendí de la, ¿cómo se llama? Bueno, del Academy, la Lisa de Hart, me aprendí este acrónimo de Asking, el Client-Centered Curiosity, Awareness of Judgments and Biases y Transparency. Y eso yo lo traduje a esto que tiene que ver con preguntar, centrado en el cliente, curiosidad, conciencia de los juicios y los sesgos y la transparencia. Entonces, al elegir la mejor y la peor respuesta, hay 5 cosas a tener en cuenta en estas 4 preguntas, o en estas 4 alternativas, perdón, estas 4 opciones. Está preguntando, o lo contrario, está sugiriendo. ¿Está centrado en el cliente o en el coach? ¿Demuestra curiosidad, que es parte de las competencias, o no, digamos, o pasa un detalle por alto? Conciencia de los juicios y de los sesgos que están presentes en esa respuesta, y la transparencia. Y eso yo lo traduje en castellano a PCCT. Sirve tener estos acrónimos porque de repente son tantas las competencias y tantos los matices del código de ética que hay elementos que te pueden guiar, como por ejemplo estos acrónimos. De Una tenerlo pregunta, como súper claro, sí. conciencia de los juicios y sesgos, ¿a qué se refiere? Conciencia, ¿yo tengo que tener conciencia de los juicios que hago yo? ¿De Sí. los No. sesgos que hago yo? Estamos hablando de la respuesta, exacto. Estamos hablando de las opciones. Cuando estemos leyendo las 4 alternativas, para poder elegir la mejor y la peor, veamos cuál pregunta, cuál está centrada en el cliente, cuál refleja curiosidad, cuál refleja conciencia de los juicios y los sesgos, cuál es la más transparente o dónde está presente la transparencia. Estamos hablando siempre de. Es que la palabra conciencia me confundió. Awareness es más bien estar alerta, Atento. Sí, atento, sí, porque con la conciencia me confunde. Es como yo ser consciente de los juicios y sesgos, no. es distinto a estar alerta, estar atento a los juicios y sesgos. Sí, me parece un buen sinónimo. Lo puedes traducir como a ti te acomode. A mí me hizo sentido de esta forma, pero la pregunta va a ser súper clara en eso, como que el coach demuestra apertura, está atento, está alerta, percibe bien cuando puede surgir algún tipo de juicio o sesgo para responder al cliente. Súper bien. Finalmente aquí es una propuesta que nos trae la Marcia y si le queréis poner de alerta, queda Exacto. perfecto también porque si te fijáis además es fácil de recordar porque PCC, que es lo que estamos buscando, y después puede ser CT o AC según lo que definamos. Hay quien más lo ya nos está dando una técnica que ella ocupó que le sirvió y eso. Entonces, pero si te hace más sentido el alerta, póngale alerta. A lo mejor tú que manejáis bien en inglés, Anita, te quedáis con el Awareness. ACC AT, ¿cachai? Que es el que trajeron, el que le propusieron en el otro lado a la Marce. Exacto. No, está perfecto. Es que como que me traspapelé a mirar como la competencia más que lo mejor o lo peor. Y de hecho, mi respuesta automática cuando tú preguntaste es decirte que sí, porque en el fondo lo que nosotros como coaches tenemos que tener es nuestra conciencia de nuestro juicio y nuestros sesgos. Pero aquí no Exacto. estamos hablando de nosotros, sino que estamos hablando de Claro, las preguntas a las que sí, nos enfrentamos. Y si en las perfecto. preguntas eso aparece o no aparece, es lo que tenemos que ser capaces de identificar.
Claro, ¿sí? ahora, Sí. ojo, o sea, es una mezcla entre las dos cosas, como dice Sergio, porque hay preguntas que dicen el coach toma conciencia de lo que está Mm. pasando o lo que le está pasando a él con respecto a esto que la persona haya dicho que no tengo idea, le fue infiel a su mujer. Y le están pasando cosas al coach, entonces se tiene que detener. Entonces el awareness va a estar ocupado ahí en ese momento como lo que Mm. le pasa al coach en ese momento, pero esa va a ser la respuesta o la opción que vas a estar leyendo en el fondo, ¿no? Perfecto. Mira, Fernanda levantó la mano, no sé si la estáis viendo. Sí, pero dice escala humana, no sé quién está, No, es la Fer, la ya, Fer. no me sé los nombres Perdón. de Dale, Fernanda. Fernanda. Eh, eh, o sea, en la medida en que tenga, eh, que no sé cómo hacerte bien la pregunta, Ya. pero como mientras que tenga estas cosas es la mejor respuesta, y mientras que alguna de ellas no las tenga o la que más no tenga de estos es la peor. Eh, no, más bien aquí dice cosas a tener en cuenta. Al elegir la mejor o la peor respuesta, hay 5 criterios o 5 elementos que te pueden ayudar a diferenciar si es la mejor o la peor respuesta. Porque claro, en positivo sería efectivamente, todas estas palabras serían la mejor, pero en negativo Sí. serían la peor, digamos. El contrario, claro, Ujú, porque puede haber alguna que no sé, pues que contenga tres de estas, pero hay otra que contenga cinco o cuatro, y yo digo, esa efectivamente es la peor. exacto. Como son como largas. Claro, lo importante es entender que estos elementos, viste que se empiezan a repetir con lo que vimos anteriormente del mejor y el peor escenario, entonces es algo que hay que empezar a internalizar, hay que empezar a tatuarse, el preguntar, el estar centrado en el cliente, la curiosidad, el awareness de estos juicios que a uno le van apareciendo, la transparencia, la ética, son temas como súper importantes, entonces es bueno como tener en cuenta eso si estás perdida leyendo una pregunta y ya la viste por segunda vez y las respuestas no te dicen nada, miro mi acrónimo y a lo mejor ahí ¡ching! Se te Un salta poco el la... tema. Exacto. Mm, ¿Ya? ya, Otro acrónimo. gracias. Y este es para las competencias. Este también lo saqué de cuando estudié, digamos, de alguna persona. Y aquí también yo seleccioné esta palabra porque me resultó muy cómodo de acuerdo a lo que ellos seleccionaron acá. Puede que a lo mejor otra persona habría seleccionado la C en el número 4, pero demuestra práctica ética, la E, encarna una mentalidad de coaching, ahí la palabra clave es mentalidad, la M, establece y mantiene acuerdo es la palabra clave, cultiva confianza y seguridad, y ahí como esa competencia tiene 2 elementos, entonces pusieron las dos, C y S. Mantiene presencia, la P, escucha activamente, la E, evoca conciencia, la C, y facilita el crecimiento del cliente, la C. Y eso se traduce en un acrónimo para, de nuevo, llegar apenas entre a la sala para dar el examen, para escribir ese acrónimo y acordarme de las 8 competencias sin necesariamente aprendérmelas de memoria. Está buena. Acá torpedos. Exacto, exacto, La vieja escuela. exactamente. ¿Ya? Así que ahí tienen otro acrónimo que a mí me sirvió mucho. Ay, Bueno, ¿tú, perdón. nos vas, ¿tú vas a subir esto a la página? Sí, Sí. ya lo mandé a Ay, Sergio, ay, ya está ok. Sí, ahí lo van a tener mejor para que no. Bueno, sí, estrategias para abordar entonces una pregunta. Pasos sugeridos. Leer cuidadosamente la pregunta e identificar palabras clave. De repente, cuando uno lee el caso, claro, a lo mejor puedes anotar, o si te resulta, porque eso es demasiado rápido y no podemos detenernos demasiado en una pregunta, entonces a lo mejor me sirve identificar ciertos temas, ciertos patrones, ciertas pautas, entonces identificar palabras clave. 2, entender qué está pidiendo exactamente la pregunta. ¿Qué es lo que tengo que responder o qué es lo que tengo que encontrar en la respuesta o en las 4 opciones? 3, convertir mentalmente la pregunta en una sola frase condensada o en frases cortas. Bueno, eso lo sugirieron, yo no lo hice como ejercicio mental, digamos, pero se los doy porque a lo mejor a alguien le puede servir esa sugerencia de establecer como en mi cabeza
frases cortas, Pero- condensadas. Como la idea fuerza de la frase, como Exacto, más cortito, como... exacto, idea fuerza, exactamente. Identificar cosas que en mi cabeza me ayuden a tener Ujú, claro esto que estoy leyendo. ujú. Leer las respuestas, también hay gente que lee las respuestas, identificar factores determinantes o palabras clave también. Eh, También ahí, o sea, junto con el caso, también en las respuestas puede, de repente hay dos que se repiten y la más mala es una que es completamente diferente, por ejemplo. Les voy a mostrar ejemplos de eso, pero también ahí pueden haber patrones. Enfocarse primero en las peores posibilidades. Bueno, esa es una sugerencia. Yo al tiro discriminé la mejor y chao, y entonces me quedan solamente tres alternativas entre las cuales efectivamente, bueno, es lo mismo, o te vas a buscar la mejor o te vas a buscar las peores, pero ahí es un ejercicio de tres, digamos, ¿no? Aislar primero el escenario mejor y peor más evidente, comparar las restantes por intensidad y matiz. Matiz, como les decía, me refiero como pequeños detalles, porque de repente hay frases que tienen dos elementos, entonces hay alguna que puede tener algún elemento diferenciador que me va a servir para elegir esta respuesta o esta opción. Y no quedarse demasiado tiempo en una respuesta, marcar y avanzar. Con marcar y avanzar me refiero a que creo recordar que arriba, en el extremo superior derecho de la página, ya sea que lo hagas online o presencial, va a aparecer un banderín. Entonces, si hay alguna pregunta, y se te va a desplegar una sola pregunta por página. No es que sea un cuestionario que tú vas a ir viendo y hacer así, no. Aparece una y le pones next. Entonces, ¿Puedes volver, ¿cómo? puedes volver atrás? Atrás, acá. O sea, ya, La Ah, ya, prueba, prueba. la En la prueba. prueba, en la Sí, sí, prueba. sí, exacto. Tienes para retroceder y tienes para avanzar. Pero ya. mi recomendación es que marques este banderín si es que hay alguna pregunta que no te resulta del todo clara, para no perder más tiempo en esa pregunta y seguir avanzando. Y al final, si te sobra tiempo, vuelves sobre todas las que marcaste. O sea, tú puedes seleccionar el icono del banderín y te van a aparecer todas las preguntas que dejaste para revisar de nuevo. Entonces, a eso me refiero yo con no quedarse demasiado tiempo. Si está difícil, márquenla, anoten cualquier cosa por mientras, porque es mejor responder siempre algo, pero márquenla si tienen inseguridad y a la vuelta les va a aparecer, van a tener dos maneras, digamos, o pueden revisar la prueba entera, sí, o pueden marcar los banderines y van a aparecer todas las respuestas que marcaron como banderín. A mí me Disculpa. alcanzó el tiempo para revisarlo. Pregunta, entonces las malas no eliminan lo bueno, siempre es No, mejor quedarse con algo. siempre, Ya. siempre. Aquí no se descuentan las malas, así que hay que responder todo, todo. ¿Ok? Bien, vamos a ver unos tips, a ver si alcanzamos a hacer un caso, y si no, se los dejo como tarea y lo comentamos en la próxima clase. Eh, Tips que que ya yendo como un poco más al detalle, que también les puede ayudar a discriminar. El contexto de la pregunta cambia totalmente la respuesta correcta. No es lo mismo estar, en el caso va a aparecer esto, estar definiendo la agenda, o estar en la mitad de la sesión, o estar cerrando una sesión, o estar comenzando una relación de coaching, el proceso. ¿Se entiende? Es decir, por eso varias respuestas podrían parecer correctas, pero solo una es la mejor en ese momento específico. Y siempre la frase va a indicar ese contexto. Siempre la respuesta va, o no, el encabezado de la pregunta va a decir el contexto, ¿o no? Exacto. Estás partiendo un proceso de coaching Pero, con una vale, persona nueva y la vienes ya, conociendo recién. O ya, estás finalizando un proceso de coaching, o estás en la mitad de la sesión y te ya, presenta una dificultad, ok, por ejemplo. Entonces, vale. el contexto es súper importante y es clave para diferenciar, para discriminar Ujú. la opción. Las diferencias entre opciones, yo les decía, siempre les hablo de esto, suelen ser de matiz. Por ejemplo, una puede sonar amable, pero sigue siendo directiva. Entiendo perfecto a qué te refieres, lamento tanto que te pase esto, pero yo que tú hago esto. No te Mm, confundas. Otra puede parecer útil, pero se adelanta a una interpretación.
¿Y no será que tal cosa te está pasando? Otra puede parecer razonable, pero ignora lo que está pasando emocionalmente. Eh, si la persona llora y no para de llorar, y no sé, si quieres cortamos la sesión acá, y seguimos con el tema la próxima vez, no sé, no hacerse cargo de la emoción, por ejemplo. Entonces, cuidado ahí. Por eso se recomienda analizar bien las dos partes de la respuesta, que es lo que yo les decía. Muchas opciones o muchas respuestas tienen dos elementos y en una de ellas se cae y ahí está la clave, ¿ya? Ese es el matiz. Emoción suele pesar más que acción. También es otra de las recomendaciones. Cuando una respuesta se centra en explorar la emoción presente del cliente y otra en pasar rápidamente a la acción, obviamente que la ICF valora más la primera. La lógica sería que ir demasiado rápido a la acción puede saltarse la conciencia o el insight, que es importante. Ejemplo. ¿Quién quiere leer el ejemplo? Yo no puedo leer. Una Dale. clienta que está por jubilarse comienza a llorar al hablar de dejar la escuela donde trabajó durante años. La opción considerada mejor es la que propone: pausar, reconocer el impacto emocional de la transición y preguntar si quiere dedicar más tiempo a explorar esos sentimientos. La peor opción es la que, pese a la emoción evidente, vuelve enseguida al plan práctico y le pide identificar qué temas quiere trabajar hoy. La lógica detrás de esto: la mejor reconoce a la persona y su experiencia. Lo peor se aferra al tema y al plan del coach. Exactamente. Siempre la emoción está presente en muchas respuestas. Entonces es muy importante recordar que la ICF valora más el explorar la emoción en ese momento que pasar rápidamente a la acción. Muchas gracias, Fernanda. Lo interno suele pesar más que lo externo. Explorar qué significa algo determinado para el cliente, qué está ocurriendo dentro de él o qué valores están en juego, suele ser mejor valorado que mover enseguida la atención hacia exigencias externas, reacciones de otros, que es lo que hablábamos respecto a la persona, ¿no? Poner más el foco en la persona. Eh, no sé, tuve esta pelea con mis compañeros o mi jefe nunca me valida, ya, ¿y cuándo ocurre eso? Versus decir, cómo te hace sentir cuando tu jefe te habla de esta forma? No sé, por ejemplo. ¿Ya? Lo interno siempre va a pesar mucho más que lo externo. Y el presente suele pesar más que el pasado o el futuro. Se sugiere una jerarquía temporal, a pesar de que el coaching va al futuro, pero acá se menciona que primero atender el presente, luego el futuro y al final el pasado. Si es que hay alguna pregunta que tiene que ver con, no sé, pucha, me cuesta pensar en un escenario respecto a esto, pero siempre también hay una jerarquía temporal. El presente es lo más importante. Y como también lo hemos conversado, la traducción puede cambiar mucho el sentido. Algunas preguntas se vuelven confusas en español porque ciertas palabras no conservan el mismo matiz en inglés. Y aquí hay una palabra que lo ejemplifica. El concepto, exacto, el concepto recognize en español se puede traducir como reconocer, puede sonar como yo identifico o distingo una diferencia, mientras que en inglés puede apuntar mucho más a darse cuenta, a notar. Eh, ¿Se entiende? Como reconocer que algo ha cambiado versus la traducción en español que apunta mucho más a identificar, a discriminar una diferencia. Entonces, por eso es importante. Y además que cognitivamente son distintos, po. Sí, po, tienen un significado Claro, distinto. El tema es que te puede, o sea, no solamente te puede confundir la palabra, sino que la traducción que hagan probablemente tampoco claro. sea esa. O sea, va a decir Mm, reconocer la traducción y reconocer a ti mm. te va a sonar más a Como algo distinguir una muy solo de diferencia. identificar, pues como del listado de las cosas, como sin darte cuenta siquiera. Es como... Exacto. Por eso en algunos casos, probablemente si te pasa esto, algo te va a llamar la atención y vas a decir, pucha, no me cuadra, porque esta es la peor, pero esta mm, palabra... Entonces ahí es donde es necesario ir a la versión original. vale.
Eh, bueno, y aquí no sé si alguien se anima a hacer el examen en inglés directamente, porque cuando no es tu idioma, es tu segunda lengua, Nativo. tiene ventaja que te regalan, digo yo, una hora más extra para poder responderlo. Te premian con una hora extra para poder responderlo. Y créanme que el tiempo acá es importante, así que si alguien se maneja muy bien en inglés, también lo podría No, considerar. Y lo otro Yo, es yo que aquí sugiero que apliquen el método Cecilia Boloco, que es que aunque hablen perfecto inglés, lo hagan con habla en traducción para que español. pueden hacerlo, pueden ir, Mm. pinchan el botón y van saliendo y entrando y es más, tienen más tiempo. Esa es mi recomendación. eso hice yo también, y ahí igual me dieron 30 minutos adicionales, cuando efectivamente hay una traducción. Cuando no es el idioma original la prueba, te dan 30 minutos adicionales. Busca palabras o frases repetitivas al inicio de las respuestas disponibles. Observa si hay una opción, perdón, observa si una de las opciones no sigue el patrón. Usualmente suele ser o la mejor o la peor respuesta. Porque de repente, no sé, no quiero pensar en que al elaborar estas frases, estas opciones, se cansaron de buscar cosas alternativas tan creativas, digamos, no quiero pensar eso, pero de repente son muy parecidas. Entonces, la que se diferencia puede ser, o no sigue ese patrón, puede ser la mejor o la peor respuesta. ¿Alguien dijo algo? No, por eso. Y busca frases como el coach comparte sin apego, coach shares without attachment. Esto puede ser una pista de la respuesta mejor, ya que se alinea con la competencia clave número 2, que es encarnar una mentalidad de coaching. Estos son tips de varios videos que yo vi, que bueno, que si ustedes quieren los podemos dejar también abiertos porque ya los subimos con Sergio al campus. Pero son videos de una hora, entonces, y están en inglés. Eh, y si ustedes buscan lo que yo hice, más allá de los recursos que ya les compartí en la página, es que puse cómo prepararse para el examen PCC en Google y me aparecieron muchos videos de personas, algunos son coaches PCC o Master Coach que hacen clases sobre esto, pero todo está en inglés y son videos de una hora más o menos. Pero otras son personas que yo di el examen y aprobé a la primera, o yo di, Mm. a mí me sirvió tal Claro. cosa. Entonces, todo eso o sea, a mí me sirvió para estudiar y eso es lo que Mm. le estamos resumiendo, digamos, en todos estos tips. Pero si ustedes quisieran profundizar y, y ver esos videos, no hay ningún problema en que los podamos compartir. Bien, yo creo que esta pregunta va a quedar como, este caso va a quedar como tarea. No sé si quieren leerlo para que se vayan, pero no usen inteligencia artificial, pues yo les pido que ¿Para hagan qué? ¿Para qué? claro, que hagan el ejercicio de intentar, porque esta es una pregunta de examen. Entonces, que lo que se lleven esto como tarea va a ir en la PDF que les vamos a compartir en el campus. Ujú. Y lo comentamos y desglosamos todos los escenarios en la próxima clase. No sé si alguien quisiera leerlo para dejarlo como ¡chan! Enunciado. Ya, yo lo leo. Dale. Eh, un cliente está teniendo dificultades para delegar tareas en el trabajo a otros miembros del equipo. Durante la última sesión, el cliente compartió que un proyecto importante que está liderando se está atrasando respecto al cronograma. El coach apoyó al cliente para identificar estrategias para delegar tareas a otros miembros del equipo. En la siguiente sesión, el cliente informa y comparte. Al final, decidí completar yo mismo todas las tareas. Esa era la única forma en que iba a lograr terminarlo a tiempo. El coach se siente decepcionado de que el cliente no haya seguido adelante con su plan de delegar. ¿Qué debería hacer el coach? ¿Leo las opciones de respuesta? Dale, dale. Opción 1. Reflexionar inmediatamente sobre su última sesión con el cliente e identificar qué podría haber hecho de manera diferente para apoyar al cliente a seguir adelante con su plan. Opción 2. Tomar una respiración y reconocer que el cliente es responsable de su propia decisión, ya sea seguir o no seguir con el plan declarado, dejar de lado por ahora su decepción y centrarse en la sesión actual con el cliente. 3. Decidir reflexionar sobre la situación durante una próxima sesión con su mentor coach.
4, elogiar al cliente por cumplir con los plazos del proyecto, pero preguntarle por qué no logró apoyar el desarrollo de los miembros del equipo. ¡Tan! Tan, tan. Bueno, queda como tarea, no hagan trampa. Está súper bueno este caso porque refleja varios elementos que vimos hoy día en la clase. Y bueno, y comentémoslo en la próxima sesión, desmenucémoslo en la próxima sesión, ¿les parece? En la próxima clase. Ujú. Yo les voy a compartir esto a través de Sergio, ya se lo mandé por mail, así que se puede subir cuando tú quieras, Sergio. Y ya nos vamos a saltar 2 semanas, así que tienen harto, va a quedar un material también. Ah, sí, otra cosa importante es que también les voy a compartir un recurso nuevo que se llama Preguntas Examen de Certificación Web ICF. Ese también te lo mandé, Sergio, pero lo podemos revisar si Mi- acaso efectivamente lo recibiste. Por eso Miremoslo también en un minuto. ya, eso también hay que subirlo porque también les recomiendo mirarlo. Esas son las 8 preguntas que aparecen arriba en la página de ICF que son públicas a cualquier persona, pero también les va a servir como para empezar a practicar en estas 2 semanas en que no nos vamos a ver. O sea, el único pedido es que estas 2 semanas profundicen. Dejamos en el diseño, dejamos 2 semanas aquí para que ustedes puedan volver a mirar las clases que hizo la Marcia y meterse al campus y bajar toda la información y mirar los videos y armar su propio derrotero en este espacio y en 2 semanas más retomamos este lugar. Y después creo que tenemos una y después tenemos también un par de semanas hasta la última. Exacto. Solo para confirmar, 2 semanas más significa el miércoles 13. Eh, Si me das un minuto te... O sea, 2 libres o nos encontramos a la segunda. yo te digo el tiro. Nos vemos el 6. Ah, El perfecto. 6. Ujú. Ya, nos vemos el 6. Ya. El 6. Y después de eso nos vemos el 27. Sí. Ujú. ¿Alguna duda de lo que vimos hoy? ¿Preguntas, comentarios, desahogos? No se abrumen, es para abrumarse, es terrible. Por lo mismo yo pedí ayuda y encontré a la Marcia que nos podía dar una mano porque si no yo me iba a volver mono. Entonces ahí vuélvanse mono con ella y nos va a ir ayudando. La idea es que con esto podamos ir. La Marcia hizo una pega que es heavy porque al final lo que hizo fue que sistematizó y agarró Claro. todo lo que ella usó, todo lo que encontró y lo disponibilizó para usted en el campus. Está todo ahí. Lo que pasa es que todavía no, ustedes no lo pueden ver. Ahora nos vamos a quedar unos minutos para hacerle clic a algunas cositas para que ya haya más información arriba de la que ya está. Y ahí si hay que agregar algo más, lo agregamos. ¿Ya? Vale. La grabación de esta clase va a estar disponible mañana, probablemente en algún minuto del día, ya va a estar arriba. ¿Ya? Yo les aviso. Ya. Muchas gracias. Bueno, de Vale. nada. Gracias, nos vemos. A Chao, ustedes. Que les vaya bien. chao. Muchas Chao. gracias, nos Gracias. vemos. Chao. Chao, chao. Chao. Chao.